A nosotros nos ha tocado, estamos en el taller de Ingeniería Química y Economía Circular. Yo soy Alfredo Tomás y nosotros vamos a hacer una pequeña presentación sobre qué es lo que hemos aprendido y qué hemos hecho en estos 4 días de talleres y en el Campus Practicum. Yo soy Silvia. Yo soy Laura. Yo soy Juan. Y yo, Mario. Vamos a empezar hablando del índice, en qué parte se divide nuestro trabajo. Vamos a empezar hablando de economía circular, seguidamente comentaríamos qué son los biopolímeros y estos 4 puntos, y después hablará el otro grupo de los polifenoles. La economía circular es aquella en la que el valor de los productos, los recursos y los materiales se mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduce al mínimo la generación de residuos. La economía circular aspira a reducir a todo posible la generación de residuos y a aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. Nosotros hacemos los biopolímeros, que como su nombre indica, pues los polímeros son plásticos, pero en vez de venir de componentes petroquímicos, pues vienen a partir de componentes biológicos. En nuestro caso hemos utilizado plantas, en concreto la semilla de cáñamo, y mediante una extrusora pues hemos sacado su aceite. Bueno, esta extracción del aceite de cáñamo, como ya hemos comentado, se ha producido mediante la extrusora y luego hemos centrifugado el mismo aceite a estas condiciones de 7000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, añadiéndolo a tubos de ensayo y pudiendo perfectamente separar la parte del aceite de las pequeñas impurezas o residuos. Bueno, este aceite se tiene que pasar por un proceso de epoxidación mediante estos compuestos, el ácido sulfúrico, el ácido acético y el peróxido de hidrógeno. Para la epoxidación utilizamos un agitador magnético para que se pueda mezclar todo bien, y mediante aquí el dispensador gota a gota vamos poniendo la disolución de peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada y el ácido acético para que pueda llegar dentro al reactor aquí durante media hora. Y previamente, mediante un embudo, pues metemos el ácido sulfúrico. Sí. Bueno, hay que tener muy en cuenta la temperatura del reactor, que tiene que estar a 65 grados y tenemos que estar controlándolo aquí con la sonda de temperatura y con los termómetros. Y toda esta reacción la hemos hecho durante 4 horas, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a la valoración, limpiamos este aceite mediante el proceso de decantación, dejando caer esas impurezas, esos residuos de la disolución de estos 3 compuestos previamente nombrados, y quedándonos únicamente con el mismo aceite, que posteriormente centrifugaremos. Para la valoración preparamos entre estas 2 cantidades de aceite epoxidado y cloroformo y clorobenceno. En agitación añadimos unas 3 gotas de un indicador de violeta cristal y llenamos una buretra con 50 mililitros de ácido bromhídrico y se introduce pues mediante la boquilla gota a gota. En el momento en el que esta disolución cambie de color del morado al verde azulado, entonces anotaremos el valor de ácido bromídico utilizado y entonces determinaríamos el porcentaje de oxígeno oxiránico que contiene el aceite epoxidado.
Aquí podemos ver cómo es el indicador, el ácido bromídico, el color al que queríamos llegar y cómo se produce este cambio. Bueno, para realizar los termoestables pues necesitamos una base, que en nuestro caso era el aceite de cáñamo, un endurecedor, un catalizador y un acelerador. Os he traído unas muestras para que podáis verlo. Hemos hecho 4. Uno con un aceite epoxidado durante 8 horas, otro durante 4, otro durante 4 también, pero le hemos puesto también como la arena, una carga, y otro que lo hemos realizado con componentes comerciales. Tiene componentes petroquímicos y los demás son biológicos. Los podéis pasar si queréis. El primero es el epoxidado 4 horas, este es el de 8. Ese es el que tiene carga, que es el más negro, y el transparente es el que tiene componentes petroquímicos. Bueno, y todos estos han estado en un horno durante... Bueno, el comercial, al tener componentes petroquímicos y reacciona más rápido, pues ha estado solamente 1 hora a 90 grados y los demás 2 horas durante 120. Vale. Bueno, pues todo eso que estés haciendo lo voy a explicar ahora, que en un recipiente pues hemos... Sí, acabo. En un recipiente pues poníamos el aceite, el endurecedor y lo removíamos todo. Cuando poníamos un compuesto lo removíamos, poníamos otro compuesto y lo removíamos para que no reaccionen entre sí. Y estos, que al final es lo que sale al mezclar el aceite con el bio-PVC, que es el polvito blanco, y con una batidora normal de casa, pues lo hemos removido todo. Y luego eso también ha estado al horno y poco más. Ahora no toca nuestra parte. Nosotros nos hemos centrado en el estudio de los polifenoles, que son unas moléculas antioxidantes que se encuentran en gran parte de las plantas. Las ingerimos día a día sin darnos cuenta porque se encuentran en algunos elementos como el vino tinto, el cacao o algunas frutas. Su principal uso suele ser el farmacéutico, porque se suele usar mucho para las cremas o para la creación de prótesis. En nuestro taller nos hemos centrado en la utilización de la planta de nanofiltración, que como bien indica su nombre, se utiliza para quedarse y restringir los polifenoles de los residuos. Y para ello hay que seguir una serie de procedimientos. En primer paso se prepara la membrana polimérica. En segundo se refrigera la planta. Y se aumenta la potencia y se regula la presión. Y por último se observan los resultados en un programa anomenado LabVIEW. Para la caracterización de los polifenoles hemos calculado la concentración, la conductividad y el pH y el DQO, que es la demanda química de oxígeno. Y aquí hay imágenes de un espectrofotómetro y de las máquinas que hemos utilizado para calcular la conductividad y el pH y para demanda química de oxígeno. Vamos a comenzar por la concentración, que para poder medirla se utiliza una técnica colorimétrica que utiliza el FCR para poder mezclarlo con la muestra obtenida para poder medir la absorción de luz con la ayuda de un espectrofotómetro. Luego tenemos la conductividad de la muestra, en la cual se utiliza este GLP. Primero se tiene que calibrar con 2 muestras ya preestablecidas y a partir de ahí ya simplemente es limpiar las varillas para evitar el exceso de electrones y medirlo.
Para calcular el pH también hemos utilizado una máquina muy parecida en la que primero tienes que calibrar y ya después puedes analizar la muestra. El siguiente que hemos utilizado ha sido la demanda química de oxígeno, que hemos utilizado las máquinas del termorreactor y un espectrofotómetro. Hay que recalcar que en este experimento había que tener mucho cuidado porque utilizábamos productos pues, altamente peligrosos como el ácido sulfúrico. A continuación podemos observar en la recopilación de datos que hemos hecho del residuo directamente, sin haberlo pasado por la planta de nanofiltración. Y a continuación, habiéndolo pasado ya por la planta. Como se ve, la media es mucho más bajita que la anterior. Hemos estudiado la permeabilidad de la membrana y para ello hemos usado esta fórmula y la hemos despejado. Entonces, permeabilidad de la membrana sería igual a flujo de permeado partido presión transmembranal. Y aquí tendríamos una tabla con los datos obtenidos con las distintas presiones y la media de permeabilidad sería 9,478. Ahora lo que tenemos aquí es una gráfica la cual está descrita mediante esta función que se encuentra en pantalla, que es 697,29 por X. Esta fue creada mediante una nube de puntos, por lo cual hemos medido algunos de los datos que nos habían dado y lo hemos usado para la creación de la tabla, y en la cual se hace la relación entre la absorbancia, que se medía en el espectrofotómetro, con la concentración de, en este caso, tirosol, medido en miligramos partido litro. En la muestra, antes de pasar por la planta de nanofiltración, eran 789,75 miligramos por litro y después de pasar por el filtrado era de 45,11 miligramos por litro. Por último, haría falta recalcar que las membranas evidentemente no funcionan durante todo el tiempo necesario. Estas cuentan con un rechazo, el cual varía dependiendo de la suciedad que se encuentre en esta. Se calcula mediante la fórmula en pantalla y después de un experimento de aproximadamente 3 horas y media nos dio que la membrana que habíamos utilizado era del 94,29%. Si lo hubiéramos usado durante mucho más tiempo, el rechazo habría sido menor y por lo tanto habría sido capaz de tener mucha menos residuos. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por atendernos y por hacer que estos talleres hayan sido tan espectaculares en todos los motivos. Bueno, hola a todos y bienvenidos. Este es nuestro turno y en esta ocasión nos expondremos los talleres cuya temática principal son los procesos de oxidación avanzada. Espero que os guste. Nosotras vamos a hablar de la purificación de una disolución, un supercondensador hecho con un tejido de carbón activo y luego otra vez de purificar una disolución. En la primera actividad el objetivo era el tratamiento de las aguas residuales, haciendo hincapié en que se debe eliminar el colorante de las aguas utilizadas sobre todo en las industrias de textil. Primero hemos quemado un electrodo de platino que sale la llama así roja porque tenía muchas impurezas. Luego, a través de un microscopio, vimos un electrodo de diamante sintético dopado de boro, que esto es visto a través del telescopio con diferentes aumentos. Vale, el procedimiento. Primero pesamos el Orange, que es el colorante, que pesamos 0,025 gramos. Luego la sal, que utilizamos sulfato de sodio, 0,3 gramos. Y
se diluyó el colorante con agua destilada en un matraz aborado de medio litro y posteriormente se le añadió la sal a la disolución. Y se mezcló todo a través del ultrasonido. Luego, como podéis ver aquí, conectamos el cátodo al electrodo de titanio, un electrodo de titanio que estaba conectado en el negativo porque servía para reducir. Luego aquí hay conectado un electrodo de referencia que mide el potencial. Aquí está el electrodo de titanio, hay un imán aquí abajo. Luego la fuente de alimentación con la que se daba el voltaje y la intensidad. El ánodo, que está, pues es el positivo, que está conectado a la placa de platino para oxidar. Y luego aquí está el electrodo de diamante y esta es la disolución original que se puede ver en la comparación de color porque ya había menos colorante. Aquí vimos el área de las disoluciones, o sea, el área del colorante en las disoluciones. Esta es la de antes de ponerlo y luego esta es la de después, de 5 minutos, que se puede ver en la tabla que el área de la primera, que es de este pico, y luego después de 5 minutos ya no había nada de colorante, 0. Y aquí se puede ver mejor la diferencia del pico y aquí no hay. Bueno, en la segunda actividad, como ya hemos dicho antes, trabajamos con un supercondensador y nada, el objetivo de la actividad era acumular la carga para generar la intensidad de corriente y entonces así mover la hélice mediante el supercondensador, en la que los materiales principales era el tejido de carbono activo y una disolución de ácido sulfúrico de 0,1 molar. Lo primero que hicimos fue la preparación de los materiales, en la que primero preparamos el tejido de carbono activo y el papel filtro, recortamos 6 electrodos circulares y luego 2 de papel filtro circular para el supercondensador. Luego el ácido sulfúrico lo tomamos con una pipeta automática, se empaparon los electrodos circulares que previamente habíamos recortado y luego se monta el supercondensador siguiendo una serie que es que ponemos 3 electrodos circulares de tejido de carbono activo, luego una pieza para filtrar, arriba y abajo ponemos una placa circular de oro y esto todo se conecta porque en el supercondensador hay un electrodo de referencial, que es por lo que se puede conectar. El procedimiento de carga y descarga, pues conectamos al potenciostato, este es el potenciostato, y lo conectábamos al supercondensador mediante, bueno, esto es una celda, mediante el ánodo y el cátodo. Y esto que veis aquí arriba es cuando hacíamos la carga y la descarga, pues de ahí salen los picos. Bueno, el límite de carga el del condensador es 1 voltio, porque si pasamos esta carga, el carbono activo se degrada. Y aquí lo que estáis viendo en el vídeo es que tras haber cargado el supercondensador lo conectábamos a un ventilador para confirmar que efectivamente sí que se había cargado y por eso funciona el ventilador. Si no se hubiese cargado, pues el ventilador no funcionaría. Vale, esto básicamente es los parámetros de pilas de distinto combustible. Aquí podemos ver que es una pila de hidrógeno, esta es una pila de metanol y esta es una pila que tiene pues eso, el carbono activo. Entonces aquí pues calculamos varios datos, que es la carga específica, la energía específica, la potencia específica y luego una carga de batería de 200 gramos. Y bueno, se pueden ver las diferencias entre los distintos combustibles. En la última actividad, en la actividad 3, hicimos el mismo procedimiento que la actividad 1, solo que reduciendo la cantidad de sal añadida, ya que se pudo comprobar que con tanta cantidad de sal y con muy poco tiempo, 5 minutos, se va completamente el colorante, en este caso el orangey, y por lo tanto se puso mucha menos sal. Para comprobarla, encontrar la cantidad de orangey que había en la disolución, se utilizó esta máquina,
que básicamente se inyectaba una cantidad de la disolución y pasaba por un filtro. Este filtro es un filtro apolar y la disolución, dependiendo si es apolar o polar, pasará más rápido o no. Si la disolución es polar, pasará más rápido, y si la disolución es apolar, pues pasará más lento, y viceversa. Como la disolución era polar, pues las soluciones nos dieron en 6 minutos, que es bastante rápido. Como se puede comprobar, hicimos unos baremos de tiempo de hasta 100 minutos, y con menos cantidad de sal sí que se puede observar que tarda muchísimo más en desaparecer el Orange, ya que el área es muchísimo menor. Dependiendo de la pendiente de la cinética, podemos ver que a menor cantidad de sal se irá con menos rapidez el Orange, es decir, el área. Y aquí está la comparación más visual de los tiempos, y se puede ver una clara disminución, y si hubiese pasado mucho más tiempo, pues se hubiese ido por completo el colorante. Luego quisimos hacer una comprobación si se va un antibiótico que es conocido como naproxeno, que se utiliza para tratar migrañas, si se puede ir también con la cantidad de sal que pusimos. Se puede observar que sí que se va reduciendo con menos rapidez que el colorante, pero también se va reduciendo, y eso también lo hicimos con el aparato. Y se puede ver que cuando vimos el área, el naproxeno aparecía mucho más tarde que el colorante, por lo tanto el naproxeno es un compuesto apolar, y como he dicho anteriormente, si es apolar, pues tardará más en aparecer los resultados. Aquí se puede ver el área inicial del Orange, que es el colorante, y el naproxeno. Y en estas dos imágenes se puede ver la cantidad inicial, ¿no? El color inicial de la disolución tanto de Orange como de naproxeno, y al final se queda como un color amarillento, y seguramente al cabo más de 100 minutos ya hubiese sido completamente transparente la disolución. Vale, nosotros en este caso hemos tratado la introducción a la cromatografía, el HPLC y detección de cafeína en distintas sustancias y la ozonización. Estos son los objetivos que nos hemos puesto en la primera práctica, y resumiendo un poco la teoría de esta, podemos ver, hemos tratado sobre todo la polaridad, densidades de carga y fuerzas electrostáticas. La polaridad se da cuando se generan distintas densidades de carga en los átomos de una molécula. Esto se da debido a la electronegatividad de estos átomos y la distribución desigual de sus electrones. Y se generan esas densidades de carga, y luego las fuerzas electrostáticas se dan entre moléculas polares, como es el caso del agua, y realizamos un experimento con fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria, en este caso, utilizamos alúmina, que es muy polar, y la fase móvil o eluyente es la que fluye por la fase estacionaria, que en este caso utilizamos agua amoniacal y etanol. Y son compuestos menos apolares que la alúmina, que la fase estacionaria, para que pueda fluir y puedan separarse las fuerzas intermoleculares, y lo hicimos con colorante para hacerlo más visual. Bueno, los materiales empleados, pues a simple vista se pueden apreciar. Comentar que el algodón lo usamos como filtro, y también, bueno, un cuentagotas y un globo que también lo utilizamos para aumentar la presión y agilizar el proceso. Procedimiento experimental. Bien, pues a gran escala comentar que en una columna cromatográfica de vidrio echamos alúmina, como bien ha comentado mi compañero, y dos eluyentes, el etanol y el agua amoniacal. Cada uno de los eluyentes era expulsado al exterior junto con un pigmento o un colorante, que eran el azul de metileno y la fluoresceína. El azul de metileno es apolar, por tanto era expulsado con el etanol, y la fluoresceína es polar, por lo que era expulsado con el agua amoniacal.
un dibujito. Bueno, los objetivos de la práctica 2 se pueden ver. Y en este caso la teoría un poco tratada en resumen porque es bastante extensa, la cromatografía en fase reversa, ya que la cromatografía es un proceso mediante el cual separamos los compuestos de un líquido, en este caso en fase reversa porque lo que utilizamos, en este caso la fase estacionaria no es polar sino que es apolar, por eso la llamamos fase reversa, y esa columna polar está formada por un hidrocarburo de 18 carbonos. Y al final el HPLC consta de un depósito de la fase móvil, una bomba, que la bomba es muy importante porque trabajamos a presiones muy altas, a presiones de 200 bares, por lo tanto es bastante importante, un sistema de inyección donde se pinchan columnas, un detector y para registrar al final los resultados. Materiales y productos, al final está el HPLC que lo hemos gastado, aquí está la columna de 18 carbonos y al final cafeína, el agua destilada, siempre lo mismo. Y en este caso el proceso, primero generamos una concentración de cafeína en agua, la pesamos, la hicimos tal, y pinchamos en HPLC las concentraciones que hayamos hecho de 500, 400, 300, 200 y 100 miligramos litro. Y una vez realizada, realizamos una recta, una vez pinchado y obtenidos los resultados y los picos, realizamos una recta de calibrado con los resultados, que es esta misma, que como podemos ver el ajuste es bueno, ya que el R cuadrado es cercano a 1 y los puntos dan perfectamente con una recta, y las concentraciones de 500, 400, 300, 200 y 100, como podéis ver los resultados del área, son estos, que son bastante altos y están bastante bien. Y por último, la tercera práctica, cuyos objetivos eran descubrir y detectar el porcentaje de cafeína presente en distintas bebidas energéticas y ozonizar las disoluciones para degradar la cafeína. Materiales y productos, los mismos que en todas las prácticas, pero resaltar en estos dos el ozonizador, que es esta máquina de aquí, y bueno, el HPLC. Más materiales y productos. Vale, en este hemos tratado un nuevo concepto que es el de ozonizar. Con una molécula de O2 lo que hemos hecho es lanzar, en este caso, un rayo de energía para separarla y luego cuando se separan se juntan en tres y forman el O3, que es lo que queremos hacer. Se rompe el oxígeno y se juntan tres y forman el ozono, que es lo que queríamos. Vale, y ahora tenemos la molécula de cafeína, aquí tenemos la fórmula empírica, la fórmula desarrollada y la maqueta. Podemos ver cómo hay dobles enlaces presentes entre los distintos elementos de la cafeína. Y bueno, ¿en qué consistieron estas prácticas? Pues bien, la primera de ellas, en la que analizamos el porcentaje de cafeína presente en el Red Bull, en la Coca-Cola con cafeína y la Coca-Cola sin cafeína, pues analizamos las muestras con la máquina HPLC y luego utilizamos la recta de calibrado para reconocer la concentración presente en cada muestra. Y en la segunda de las prácticas tratamos la disolución de 500 miligramos litro de agua y cafeína, ozonizamos la disolución, la analizamos mediante la máquina HPLC y finalmente analizamos los resultados. Esta es la primera práctica, las muestras y la concentración de cafeína en cada muestra. Los datos son bastante buenos, ya que si comprobamos en las latas de Red Bull, Coca-Cola y las dos Coca-Colas, se aproximan bastante. Hay mínimos errores, pero bueno, son errores experimentales que al final es normal tener, pero pues lo que digo, están bastante acertados. Y bueno, este es el análisis de los resultados de la degradación de la cafeína con el tiempo con la máquina de ozono. Bueno, por último, agradecer a todos, tanto a los profesores implicados, a los becarios, obviamente a los compañeros, ya que sin todos vosotros no hubiese sido posible pues, la realización de estas prácticas. Hemos aprendido muchísimo y bueno, podríamos obviamente extendernos muchísimo más en lo que es la explicación de las prácticas, porque la verdad que han sido muy fructíferas y enriquecedoras para todos, pero debido al limitado tiempo del que contamos, pues esto es todo. Esperemos que os haya gustado y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues muchas gracias.